si gustas platicarnos rápidamente antes de terminar, por ejemplo, un caso que dices, oye, la señora entró a comer algo y termina lesionada de por vida. No, sí, definitivamente eso pasa, como sabes, Eddie, muy fuertemente, y por eso yo siempre recomiendo a las personas que hablen con un abogado, y un abogado que sepa de lo que es litigios civiles, porque en nuestro sistema hay muchos abogados, ¿no? Y hay muchas ramas de derecho. Yo nunca haría una bancarrota en favor de un cliente, porque yo no hago eso. Yo no haría algo corporativo, porque yo no hago eso. Entonces, es importante que cuando la gente vaya a un abogado que sepa de ese tema, y en específico que estás hablando, son lesiones personales. Nosotros nos especializamos en ese tipo de litigios civiles. Y muchas veces no solo los clientes vienen directamente a nosotros, sino muchas veces otros abogados que no hacen ese tipo de derecho me dicen, oye, Tony, quisiéramos que nos ayudes a ayudar a esta familia, por ejemplo, porque nosotros no hacemos eso, hacemos derecho penal, hacemos derecho doméstico, de divorcios y eso, pero no hacemos litigios civiles, ¿nos puedes ayudar? Y hace unos días, un par de semanas, me llamó un abogado, me mandó un caso, y en ese entonces 4 individuos fallecieron en ese accidente, lamentablemente. Un carro estaba en la autopista y un carro se cruzó el medio, y el cable que está ahí para proteger que los carros no se pasen, no paró el carro se fue a los carriles que venían y cayó encima del carro y mató a los 4 muchachos que iban en esa camioneta, venían de trabajo, todos los muchachos latinos. Entonces estamos representando esas 4 familias y... Pero es en contra de la ciudad, ¿verdad? Exacto, es en contra del Georgia Department of Transportation, el Departamento de Transporte. Pero cuando comenzamos a investigar ese caso para ver si los cables han debido prevenir que ese accidente ocurra, y yo no sabía eso, y el abogado que me mandó el caso tampoco tenía idea porque él no hace esto, pero nosotros comenzamos a investigar el caso, y en nuestra investigación, obviamente, agarramos todos los reportes policiales, todas las fotos, hablamos con testigos. Bueno, nos dimos cuenta que la llanta de adelante del carro que les dio, la parte exterior de la llanta se peló, y por eso perdió el control el señor del carro. El reporte inicial no dijo eso, entonces no sabíamos eso. Pero cuando hicimos más investigación nos dimos cuenta que lo que pasó realmente fue que la llanta se peló, causando que el señor pierda el control del carro y causó que el carro se vaya a la izquierda y causó el accidente. Entonces ya ahora es un caso no solo contra el Departamento de Transporte, es un caso con el fabricante de la llanta, y ya tenemos la llanta, y él se nos mandó un experto, y su opinión preliminar es que efectivamente la llanta fue construida defectuosamente. Por lo tanto, vamos a tener un caso civil en contra del fabricante de la llanta, porque en este país tú tienes el derecho a enjuiciar a una compañía, a un negocio, por haber fabricado un producto defectuoso. Entonces, eso es lo que ese caso va a ser, contra el fabricante de la llanta. Y ese proceso lo vamos a comenzar y seguirlo a favor de esta familia que lamentablemente han perdido 4 muchachos. Pero si no hubiéramos investigado ese caso... ¿Eran familiares, Tony? ¿Los 4 eran de una sola familia? No, eran 4 individuos de distintas familias. Nosotros estamos representando a las 4 familias. Ok. Pues es una pena. O sea, la llanta de verdad, la de verdad, la llanta con la que fue la que la tienen ustedes fueron, la encontraron, ¿dónde? Sí, afortunadamente hicimos investigación y nos comunicamos con el departamento de policía y ellos la habían tomado como evidencia. Entonces ellos tenían todas las llantas. O sea, ya hemos comprado el carro, tenemos las llantas, se las hemos mandado a expertos, porque la llanta todavía tenía bastante caucho. No tenía por qué haberse pelado de esa forma. Y eso fue la causa de la exigencia del conductor, de que, oye, pues anda sin llantas. O sea, no, traía buenas llantas, pero... No, las llantas estaban bien, tenían suficiente caucho, sí, pero se pelaron porque eran defectuosas. Entonces, y lamentablemente, esa familia, todos o sea, 3 personas fallecieron en ese carro también. Fueron 7 personas que perdieron su vida en ese accidente.
sabes, es bueno recalcar que ojalá las personas que están oyendo esto se den cuenta de, del servicio del campo de Grayson, lo que ustedes hacen, ¿verdad? Que es la investigación. O sea, hay muchas firmas que no van a llegar ahí. Es más, desde un principio, desde que ven la idea, desde que ven que tiene algo que ver con la ciudad y que el departamento de gobierno, ya desde ahí empiezan a decir no. Exacto. Cuando, espérate, hay justicia que buscar en este caso y te pregunto, ¿puedes demandar a ser responsables al Georgia Department of Transportation y también a la fábrica y a los fabricantes? Correcto. A los dos. Correcto. Ahora, cabe mencionar como comentario social que tenemos que poner mucha atención porque yo creo, Tony, que están haciendo un trabajo bueno, ¿verdad? Hay que aplaudirle a nuestras autoridades en arreglar nuestras calles y demás, pero todo lo que tiene que ver con o sea, todo, con lo que tiene que ver con, pues, la preparación de la vialidad, de todos los arreglos de la vialidad, no creo que estén haciendo un buen trabajo. O sea, cuando, o sea, de repente llegas a la velocidad, vas en el 400 a 70 millas por hora, todos van a esa velocidad. Y de repente, ok, es 285 en 200 en un cuarto de milla. Y son la entrada al 285, perdón, en un cuarto de milla. Llegas y es ridículo. Es aquí. Y estás, o sea, súper peligroso, súper peligroso. Todas las, el señalamiento. Vaya, el señalamiento sí, y toda la protección. Sí, definitivamente. Y lo que pasa muchas veces es que hay muchos abogados que no necesariamente, en mi opinión, trabajan bien los casos. Por ejemplo, en este caso hubieran visto el accidente, el señor que iba manejando, que perdió el control del vehículo, tenía límites mínimos, o sea, muy poco. Entonces, ¿Murió? ¿Él murió? ¿También él murió? Sí, él también murió su esposa, murió su hija de 3 años. O sea, horrible, horrible lo que pasó. Pero muchos abogados hubieran tomado, ok, voy a tomar los $50,000, $100,000 que tenían ellos de seguro y lamentablemente no hay nada más para las 4 personas que fallecieron y ahí quedó. Entonces, y no investigan más. Pero en este caso, nosotros vimos que potencialmente hay un caso en contra del Departamento de Transporte, pero por encima de eso, por el fabricante de la llanta que era del otro carro. O sea, de nuestro vehículo, las llantas estaban bien, pero es del otro carro. Y esa es investigación que es importantísima para ver efectivamente hay un caso legal o no. Increíble, Tony. Entonces, ustedes van con el departamento de policía, ya había una investigación previa por parte de la policía, pero me imagino que se estaba quedando ahí en los papeles. Pero ellos no les importa de los fabricantes de llantas, lo único que a ellos les importaba es investigar cómo sucede el accidente, porque cuando hay tantos fallecidos en un accidente, tienen que hacer un reporte bastante extenso. Y ellos documentaron nomás que la llanta se había pelado, pero ahí paró. La responsabilidad del departamento de policías ahí queda. Pero, obviamente, nosotros al ver eso dijimos, oye, espera, todavía tienes la llanta, y estábamos sudándole un poquito porque antes de que nos respondieran no sabíamos si todavía tenían la llanta o no, porque a mí me llamaron varios meses después de que había ocurrido este accidente. Pero, gracias a Dios. Después o sea, ya estás hablando de que se hizo una llanta defectuosa, pero no hubo una llanta defectuosa. Hay muchas llantas defectuosas, ¿cierto o no? Digo. Bueno, en este carro específico, esa llanta estaba defectuosa. Para educarnos. Sí, pero puede haber otros casos. Oh, claro. Yo he tenido varios casos de llantas defectuosas donde han causado accidentes trágicos. Y también no cabe recalcar que tiene que realmente ser un caso bastante serio porque esos casos cuestan hasta cientos de miles de dólares en llevarlos, ¿no? Entonces, si a alguien se le pierde una llanta, pierde control de carro y tiene un accidente y está dolorido de la nuca o algo así, pero no es nada muy grande, en esos casos no necesariamente justifica entrar una demanda contra el fabricante de la llanta si los daños no son muy grandes. Obviamente, en este caso, hubieron 4 personas que lamentablemente perdieron la vida, que eso justifica la investigación, ¿no? Y justifica el llevar un caso en contra del fabricante de la llanta.
Te puedo preguntar como cuánto podría este caso ascender en responsabilidad civil, aparte civil. Bueno, eso nunca se sabe, pero te puedo decir, por ejemplo, en el otro caso que yo tuve de una llanta defectuosa, uh, que nosotros representamos a las personas que habían fallecido y representamos a varias familias en ese caso también. Y ese caso lo llevamos, o sea, es el mismo accidente, pero todos los clientes son distintos, ¿no? Entonces, nosotros representamos a toda la familia, ¿no? Pero a cada uno lo representamos individualmente. Entonces, los casos son individuales. Es víctima 1 contra compañía, víctima 2 contra compañía, víctima 3 contra compañía. Entonces, en este caso, por ejemplo, van a ser 4 distintos juicios a favor de cada víctima. Entonces, en ese caso anterior que yo tuve, el primer caso que fue a juicio, porque fue hasta juicio, porque nos habían conseguido bastante dinero antes del juicio, pero en nuestro criterio, en consultación con nuestro cliente, no nos parecía suficiente lo que estaban tratando de ofrecer. Entonces vamos a juicio en el primer caso y pasamos 10 días de juicio y el jurado nos dio $16 millones en el primer caso. Cuando el jurado nos da ese fallo, la compañía entonces viene y dice, ok, ya, vamos a cerrar todos los casos, vamos a arreglarlo, y en ese caso pudimos cerrarlo de una forma confidencial. Okay, muy bien, perfectísimo. Entonces sí se hace, todos los casos son individuales, es decir, o sea, es una semana o 10 días o 2 semanas, un caso, después el otro. Correcto. Correcto. Pero generalmente lo que pasa en esa situación, después del primer caso, cuando un jurado independiente ha dicho, ustedes tienen la culpa, la llanta estaba fabricada duradosamente, vamos a decir que tuvieron la culpa por este accidente, las compañías en ese punto generalmente ya dicen, ok, ya, hemos escuchado lo que el jurado tuvo que decir, ahora vamos a ser más razonables en cómo cerramos este caso, y ahí ya vienen a la mesa con mucho más dinero. Claro, claro. Ahora, y por ejemplo, porque lamentablemente nuestro sistema de derecho no solo nos da la capacidad de compensar a las personas económicamente. No hay nada que nos pueda regresar la salud, no hay nada que nos pueda regresar las vidas de las personas que lamentablemente han perdido la vida. Entonces, en nuestro sistema existen esos juicios con jurado, porque es el jurado que determina eso, no un juez. En nuestros países, lamentablemente, mucha gente piensa que son los son los jueces que hacen esa determinación, y generalmente las compañías tienen mucho más dinero para pagar a los jueces muchas veces por debajo, entonces no se hace justicia. Pero aquí, en este país, son jurados, son personas, ciudadanos comunes y corrientes que toman la decisión de quién tuvo la culpa y cuánto van a tener que pagar. Y entonces no pueden deshacerse del problemita, por decirlo así, tan fácilmente. Lo cual es... pero el que dice cuánto dinero es el jurado. Correcto. ¿También? O sí. sea, y el juez no dice más. ¿Quién educa al jurado de este tipo de los rangos y o sea, de lo que es ¿quién es el que les dice al jurado? Mira, un caso así, la persona necesita este dinero para recuperarse, esto es lo que ha perdido en su vida, el valor de sus hijos. ¿Quién les dice eso? Bueno, son los abogados okay. que, argumentando el caso, llevaríamos expertos, economistas, gente, médicos, porque o sea, en un caso hay cuentas médicas que es algo fácil de determinar, ¿no? En papel, dicen, las cuentas son $1 millón, ok, pum, eso es fácil. He perdido la capacidad de trabajar por los próximos 10 años, o sea, si una persona tiene 40 años, puede esperar trabajar otros 25 años, entonces eso es un costo y puedes tú verificarlo, eso es lo que él trabajaba, esos impuestos, ganaba $50,000, $100,000 al año, y por estos años, eso es lo que esto cuesta. Entonces, vas formando el caso, y esa es la responsabilidad mía como abogado, de determinar qué valor tiene el caso y qué le voy a pedir al jurado que sea justo. Pero tampoco puedo pedir demasiado, porque se van a decir que estoy pidiendo demasiado. Entonces, es algo que como abogado, tú tienes que verdaderamente pensarlo bien, ver bien, presentar tu caso de una manera que sea
razonable para que el jurado responda de una manera positiva. Porque lo que es más difícil es, por ejemplo, lo que se llama, ¿cuál es el valor de una vida? Cuando han habido un fallecimiento, una muerte injusta, lo que el juez les dice al jurado es que es el valor de la vida de esa persona y el jurado tiene que determinar cuál es ese valor. Y básicamente es lo que piensan que es ese valor. Entonces yo tengo que educarles a los jurados cómo es que ustedes pueden comenzar a hacer esa determinación. O sea, esta persona era joven, esta persona tiene una familia, esta persona nunca va a ver a su hijo graduarse del colegio, nunca va a poder llevar a su hija cuando se hace, o sea, nunca va a poder ver a su esposa hacer eso. Esas cosas que a veces nosotros las tomamos por sentado, pero que son cosas verdaderas, ¿no? Sí. Y así convence un jurado de lo que debe darte por el valor de la vida de la persona. O sea, el trabajo del abogado es poner al jurado en los pantalones de la víctima hasta cierto punto, en los zapatos. Correcto. De la víctima. Y para terminar, Tony, entonces, ya sale, digamos que hacen responsables a la fábrica de llantas de ese accidente. La ciudad o el estado o el gobierno, o quién puede decir, quién va contra la compañía y pide un recall o se pueden seguir haciendo las cosas mal y ya se quedan así. No, o sea, el jurado determina qué porcentaje tiene la ciudad, qué porcentaje tiene el departamento de transporte, qué porcentaje tiene el fabricante de la llanta, qué porcentaje tiene la otra persona que iba manejando. El jurado va a decir, obviamente mis clientes no tienen responsabilidad ninguna en este caso, porque ellos estaban manejando, haciendo todo lo que deberían hacer, y fue el otro carro que vino porque se peló la llanta y porque el cable no lo paró. El jurado puede decir, el fabricante de llantas es 80%, la ciudad es 15% y el tipo que iba manejando es 5%. Claro. Hasta 100%. Entonces, el jurado determina eso. Y después el monto del, por ejemplo, que den $10 millones, si el jurado dice que el 80% es la compañía del fabricante de la llanta, ellos tendrían que pagar 8 millones en ese ejemplo. Pero en cuanto a si hacen un recall de la llanta, por ejemplo, eso, si hay juicios, nosotros mandamos esa investigación que nosotros hacemos a National Highway Traffic Safety Administration, a la administración de la seguridad que ven los carros y todas esas cosas, sí. Y les informamos que en este caso hubo una llanta de este tamaño, de este fabricante, de esa planta, que se peló, que no funcionó bien, para que sepan que esto ocurrió. Claro, entonces, correcto. Y ellos ahí ya pueden tomar decisiones. Por ejemplo, eso pasó mucho con las llantas de Firestone. Si te acuerdas, hace unos 10 años más o menos, que todas estaban teniendo problemas, que se estaban pelando en el calor por Texas, y era porque en una planta había muchos factores que estaban causando que las llantas se pelen, y eso, ellos hicieron un recall de todas las llantas. O sea, todas las llantas las tenían que sacar de los carros, porque era un peligro. Exacto. Pero a veces, muchas compañías no les importa, prefieren pagar las demanditas que salgan y la verdad es que a ellos no les importa, pero hay personas que mueren, pierden a sus hijos, lo único que tenían en la vida y por causa de estas personas que no tienen pues escrúpulos o no les importa más el dinero. Pues Tony, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, Eddie, como siempre, un placer estar contigo y conversar sobre la ley. Aquí estaremos de vez en cuando hablando con nuestra gente, informándoles de las cosas importantes. Lo que invito a la gente es que hagan preguntas, ¿no? Cualquier cosa, claro, cualquier inquietud que puedan tener, ya sea de un caso de un producto defectuoso o otro caso, aquí estamos para ayudar, para ayudar a educar a nuestra gente, ¿no? De esas cosas. Tony sirvió como juez por 10 años, casi 10 años, ¿verdad? En la corte de DeKalb County, ¿verdad? Correcto, fui juez en el condado de DeKalb por 10 años casi, viendo juicios civiles, litigios civiles, como esos casos como estamos hablando hoy. Exacto, entonces es importante, si tienen una pregunta de otra cosa, es probable que Tony lo puede contestar y si tiene, a lo mejor se puede referir a algún otro abogado. Como dato curioso,
y chistoso. Dicen que ahorita los abogados de divorcio están fuertes porque tienen... Sí, porque la gente está quedando en casa y afortunadamente yo sigo totalmente enamorado de mi adorado Encanto. Sí. Así que nosotros felices, pero entiendo que hay muchas parejas que lamentablemente no son así. Mis amigos que hacen de derecho de familia, muchas llamadas para divorcios. Exactamente. Pues qué pena, pero perdón por la risa por ahí, pero que tengas buen día, buenas tardes, buen día a todo el mundo, que las personas que vean esto, no solo ahorita en vivo, pero en el futuro, les recomiendo mucho que nos sigan en redes sociales del Campo Legal, en Facebook, y del Campo Legal en Instagram.